y vamos a comenzar ya con la clase sobre el libro de los mediums. Tenemos por delante el aula 11, que va a corresponder a los ítems 10, 11 y 12 de esta introducción a la doctrina espírita. Y bueno, recordaros primero que la semana pasada estuvimos viendo cómo Kardec, poniendo sobre la mesa el tema de la escritura mediúnica, eleva argumentos que afrontan las acusaciones de fraude en cuanto a los fenómenos espíritas, ¿no? Como vimos, la observación seria deja ver cómo éstas estaban pues, muy por encima de las circunstancias en las que se daban, ¿no? Con relación a los conocimientos de las médiums, a la concordancia de lo que se hablaba en los diferentes lugares también en los que se producían estos fenómenos, ¿no? Hoy el asunto se va a centrar en la identificación de los espíritus comunicantes, ¿no? Que bueno, pues produjo dudas y objeciones entre los que ya admitían las comunicaciones inteligentes, ¿no? Es importante comprender desde el principio que los espíritus pues, son muy diferentes unos de otros, ¿no? Como lo somos nosotros mismos, ¿no? Entonces es fundamental saber observar los aspectos que rodean estas comunicaciones para poder saber del comunicante, ¿no? Vamos a traer a lo largo de la clase algunos de estos argumentos, algunas de estas objeciones, ¿no? Una de ellas, de estas objeciones, atañe al lenguaje de ciertos espíritus, ¿no? Aludieron que no, en ocasiones no parecía estar acorde con la elevación que se supone en seres sobrenaturales, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos que recordar que son los mismos espíritus los que expresan que no son iguales entre ellos, ¿no? Ni en conocimientos, ni en cualidades morales, ni en forma de actuar, de pensar, y que no debe tomarse al pie de la letra pues todo lo que dicen, ¿no? Hay muchas personas que por el mero hecho de que bueno, pues sean espíritus que se están comunicando, les dan toda la credibilidad, ¿no? Piensan que, bueno, pues que están en un estado todos muy alto y se deben de expresar de una manera sublime, de unas formas quizá con un halo ahí prácticamente de una superioridad exagerada, ¿no? Bueno, que les convierte en algo con un poder sobre todo lo que digan y lo que hagan, ¿no? Incluso pues eso, rodeado de ese halo celestial que les coloque en los cielos. Y también veremos con todo lo contrario, ¿no? Que piensan que esas comunicaciones vienen de espíritus de una condición muy baja, ¿no? Bueno, pero antes, porque esto lo vamos a ver ahora, este otro pensamiento, algunas preguntas, ¿no? ¿A quién corresponde distinguir lo que es aceptable o lo que no lo es, ¿no? Lo que es bueno o lo que es malo, lo que debemos de quedarnos o lo que debemos desechar, ¿no? ¿A quién corresponde observar este lenguaje y lo que hay detrás de él? Bueno, pues lógicamente esto corresponde a todas aquellas personas sensatas, como mínimo, que hayan comprendido la responsabilidad de lo que tratamos hace unas semanas, ¿no? En otra de las clases, ¿no? Hayan comprendido que deben de basarse en un estudio serio, en un estudio secuenciado, razonado, que permita
una observación crítica y desvinculadas de fantasías, de imaginación que nos lleven a engaños y, bueno, autoengaños, ¿no? Porque también esto implica el tener demasiada, el no tener este filtro, ¿no? Y hay que hacerlo contemplando las características expuestas por la ciencia espírita acerca de los espíritus, de cómo son, de su identidad, de cómo se producen las comunicaciones y de tantos y tantos aspectos que van a rodear el tema de este contacto con encarnados, entre encarnados y desencarnados, ¿no? En cuanto a la expresión, fijaros, cada uno de nosotros tiene una forma de expresarse, ¿no? El uso del lenguaje es identificativo. Las personas, de alguna manera, nos retratamos por su manera de comunicarnos. Cada uno tenemos nuestras formas, ¿no? No, esto no se va a diferenciar con los desencarnados, ¿no? Cada uno tiene un lenguaje y que puede darnos pistas de, según ese lenguaje, cómo será su condición como espíritus, ¿no? No solamente nos estamos refiriendo para encarnados y desencarnados del lenguaje verbal, sino en caso nuestro, de cómo nos expresamos mismo con el lenguaje no verbal, cómo bueno, pues tenemos nuestra misma expresión en cuanto a las manos, en cuanto a la posición del cuerpo, ¿no? Y en cuanto a los espíritus, igualmente, aunque en la gran mayoría de las veces pues no se les ve, pero sí podemos entender, aparte de ese lenguaje verbal, sí podemos sentir la profundidad, analizar la sensatez de lo que dicen, la coherencia y, bueno, pues, ¿por qué no? Esa vibración con que dejan, ¿no? Que transmiten, ¿no? Entonces, todo esto necesita ser muy bien observado para ser capaces de ver qué hay detrás de esa comunicación, qué espíritu hay detrás de esa comunicación. Ahora vamos a comentar esta otra visión, ¿no? Al otro ejemplo opuesto al que hemos dicho al principio. En el ítem 10 de esta introducción, ¿no? Habla Kardec de esto, ¿no? De aquellos que admiten las comunicaciones inteligentes, pero piensan que solamente se entablan relaciones con seres pues que son bueno, malignos, malvados, embaucadores de una condición muy baja, ¿no? Y claro, Kardec dice que esto deja ver en estas personas que piensan así, pues o bien una gran ignorancia, o que si han tenido experiencias por la poca solidez de sus principios, no han accedido más que a comunicaciones de muy bajo tenor, haciéndoles pensar que esta es la única realidad, ¿no? Y entonces imaginaros lo que esto implica. Para leer un poquito más sobre este pensamiento, pues me gustaría aconsejar que fuerais al capítulo dedicado a los sistemas en el libro de los medios, que lo hemos estado estudiando dentro del estudio que tenemos de este libro los viernes, y hay un ítem, el 46, que nos habla del sistema pesimista, que también creo que llaman diabólico o algo así, el sistema pesimista, que bueno, pues precisamente contempla que la comunicación es exclusiva con los demonios, ¿no? Entonces Kardec aquí en este ítem plantea a estas personas que tienen este pensamiento que se responda a la pregunta de, bueno, que respondan ellos mismos, ¿no? A la pregunta de si existen espíritus buenos y espíritus malos, ¿vale? Y que también se planteen y respondan que si Dios es más poderoso
que los malos espíritus o los llamados demonios, ¿no? Porque con estas preguntas vamos a llegar a otra siguiente, ¿no? Que él expone en el ítem 3, ¿no? En un apartado 3 dentro de este ítem, ¿no? Él dice que afirmar que solo los malos se comunican, es decir, o sea, si se afirma que solo los malos se comunican, es como decir que los buenos no lo pueden hacer. Y si esto es así, pues una de dos. O esto tiene lugar por la voluntad o contra la voluntad de Dios. Es decir, si es en contra de su voluntad, de la voluntad de Dios, es que los malos espíritus son más poderosos que él, ¿vale? Porque están obrando en contra de la voluntad de Dios. Y si es por su voluntad, por la voluntad de Dios, ¿vale? Porque en su bondad, en la bondad de Dios, no permitiría que los buenos se comunicaran para contrabalancear la influencia de los otros. Es decir, si me estáis diciendo que solamente se comunican los malos, admitiendo que hay buenos y malos, y que admitís que Dios es todopoderoso, estos son contradicciones, porque de una manera o de otra, con su voluntad o contra su voluntad, estáis negando la justicia, la bondad y el poder de Dios. Y se lo estáis dando a otros. Entonces, bueno, pues aquí en este ítem, este sistema Kardec lo va a desmantelar como siempre con sus razonamientos. También invita a dar una prueba acerca de la imposibilidad de que los buenos espíritus se comuniquen con nosotros, ¿no? Es muy importante tener en cuenta que nosotros admitimos, el espiritismo admite y sabe perfectamente que hay muchos espíritus que son profundamente hipócritas, ¿no? Que se comunican dando pues un barniz a su lenguaje, haciéndose pasar por otros, pero lo que no se puede admitir en ningún momento es que la ignorancia pueda falsificar el verdadero saber y que la naturaleza malvada imite a la verdadera virtud sin dejar que haya penetrar una pequeña lucecita para descubrir el fraude, ¿no? Entonces él afirma y llamando a la razón esto: si los espíritus se comunican, es porque Dios lo permite. Viendo buenas y malas comunicaciones, ¿no es más lógico el pensar que Dios permite a unas para probarnos y a otras para aconsejarnos el bien? O sea, esta es la visión. Ni todos son espíritus llegados a un nivel superior y solo se comunican estos, ni todos son espíritus que están en un grado muy inferior. Existe una gran variedad de espíritus que se comunican y Dios permite que esto ocurra así a unos, a otros y a todos los que están en toda la escala, ¿no? Porque unos nos van a aconsejar desde su experiencia y otros pues van a enseñarnos, van a probar, nos van a trasladar, porque poblamos el mundo desde ambos lados de la vida, nos comunicamos los unos con los otros y esto no cambia ni a las personas ni a los espíritus por el hecho de que estén encarnados y desencarnados, de la misma manera que aquí estamos haciendo parte de diferentes estados de moral, de actitud y de todo. En el otro lado también están así.
Entonces, Dios va a permitir que esto ocurra, porque Dios tiene todo el poder sobre ello. Y esto no se puede negar. No se puede dar un poder a aquellos y decir que son solo los únicos que se comunican los diablos, porque estamos negando realmente la perfección de la inteligencia suprema, ¿no? Bueno, ¿cuánta variedad mm, de agrupaciones vemos en nuestra sociedad? Nosotros nos agrupamos en esta sociedad, bueno, pues por afinidades, bueno, pues por sentimientos, por necesidad de aprendizaje, por inquietudes, y esto también ocurre en el mundo espiritual. Así que en el mundo espiritual, pues vamos a ver también diferentes tipos de sociedad, y la comunicación en los diferentes grupos, en los diferentes tipos, tanto de encarnados como desencarnados, va a ser acorde con todo aquello que caracterice a esos grupos, ¿no? Lo que es para nosotros muy importante de saber es que en el momento en que se admite la comunicación inteligente, no cabe a la razón pensar que Dios solo da permiso, por ejemplo, a estos, a los que se aferran a la ignorancia, a la rebeldía y se alejan con ello del bien. Si se desecha que espíritus de diferente conocimiento y moralidad puedan expresarse, se está haciendo alarde de una absoluta falta de sentido común, contrariando incluso, como he dicho, ¿no?, cualquier principio que admita la justicia de Dios. Mismo porque además, fijaros, los espíritus más empedernidos, los espíritus que tienen bueno, pues una rebeldía, tienen una inferioridad, vamos a decirlo así, pero es que sabiendo nosotros mismos estamos todavía en un estado inferior, ¿no? Pues estos espíritus, al comunicarse, lo que buscan es ayuda, sentir alivio, sentir un consuelo, recibir un consejo, y por supuesto, nosotros aprendemos mucho de ello, ¿no? Y otros espíritus que tienen una vibración más alta, que tienen unas características ya de desarrollo moral, lo que vienen es a descubrirnos cosas para ayudarnos a desarrollarnos, nos enseñan de sus experiencias y nos dan sus consejos. Así que vamos a entender ya que estos espíritus que se comunican pueden ser de diferentes condiciones. Muy bien, una vez comprendido esto, nos queda aprender a diferenciar, a pasar por el tamiz aquello que proceda de ellos. De la misma manera que lo debemos hacer en cuanto a las relaciones que entablamos en la esfera física, ¿no? Esto es así. Nosotros también en ese sentido, pues nos creamos una educación en cuanto al crédito que damos a los demás, la valoración que hagamos en cuanto a nuestras relaciones, a lo que escuchamos, a las personas que tenemos al lado, en cuanto a lo que recibimos, igual que en cuanto a lo que emitimos, ¿no? Es en la esfera física que, bueno, esto pues lo valoramos mucho bueno, pues también por los sentidos, ¿no? Nosotros podemos, por nuestros sentidos, ver cómo se expresa una persona y saber de ella. En cuanto a los desencarnados, nos ayudará mucho el estudio que hagamos dentro de la doctrina, ¿no? Porque nos permite desarrollar pues esa sensibilidad crítica, ¿no? La práctica en las reuniones serias, la experiencia en ellas, pues supone un importante papel a la hora de la identificación de los espíritus, ¿no? El tema de la identificación nos va a venir muy bien desarrollado en el capítulo 24 del libro
de los medios. Aquí pues, nos van a hablar de esas pruebas de identidad, de la distinción entre los espíritus y las cuestiones sobre la naturaleza de las comunicaciones, ¿no? Pero mirar, porque he traído esto que nos viene en el ítem 255, ¿no? Dice, la cuestión de la identidad de los espíritus es una de las más controvertidas entre los mismos adeptos del espiritismo. En efecto, los espíritus no nos traen una prueba de notoriedad, no nos traen un documento de identidad, ¿verdad? Y se sabe con cuánta facilidad algunos de ellos toman nombres supuestos. Esto es algo que hemos visto, ¿no? Después de la obsesión, dice, es también una de las más grandes dificultades del espiritismo práctico. Por lo demás, en muchos casos, la identidad absoluta es una cuestión secundaria y sin importancia real. Luego vamos a ver esta frase, ¿vale? Pero ahora hagamos algunas puntualizaciones. Bien, si los que se comunican, por ejemplo, dicen ser personajes que vivieron en tiempos, bueno, pues en tiempos lejanos, ¿no? Pues quizá pues no tengamos medios para comprobar su veracidad. Ahora la verdad es que tenemos un poquito más, pero en la época de Kardec pues, pues no había tantos medios. Ahora es verdad que se comunica algún espíritu, podemos saber más de él, podemos investigar un poquito más, pero esto lo tenemos limitado, ¿no? Porque hablan de personajes que estuvieron en un tiempo pues, que no hemos conocido nosotros, ¿no? Entonces, es verdad que aquí tenemos que fijarnos en esa apreciación moral, ¿no? En ver esa coherencia, en ver lo que transmiten y necesitamos observar mucho su lenguaje, ¿no? Por ejemplo, puede venir algún espíritu diciendo que es pues Fenelón, San Luis, Erasto, por alguno de estos mensajeros tan notables de la codificación, ¿no? Pues tenemos que ver cómo es, cómo se expresa, cuál es su vibración, qué transmite. Imaginaros, ¿no? Yo lo pensaba cuando estaba preparando la clase, cuánto ayudó a los miembros de la sociedad el haberse cultivado en cuanto a la historia, en cuanto al dominio de la expresión, en cuanto a las artes, porque ellos recibieron mensajes de personajes verdaderamente ilustres. Y esto les hacía analizar con mucha profundidad, ¿no? Hay un apartado en el capítulo 31 del libro de los mediums que se dedica a las comunicaciones apócrifas. Y aquí hay comunicaciones que si las leemos, pues realmente pues, nos pueden engañar. Voy a leeros un poquito el párrafo primero de estas comunicaciones apócrifas, que aquí tenemos, pues fijaros, de Vicente de Paul, de Napoleón, de Jesús. O sea, hay comunicaciones firmadas por espíritus importantes, pero mirad lo que dice. Algunas comunicaciones, aunque estén firmadas con los más respetables nombres, suelen ser tan absurdas que el más elemental buen sentido alcanza para demostrar su falsedad. No obstante, hay otras en las que el error está disimulado entre cosas valiosas y llega a engañar, impidiendo a veces que se lo descubra a primera vista. Con todo, esas comunicaciones no resisten un análisis serio. Como ejemplo, reproducimos algunas de ellas. Si leemos estas comunicaciones, efectivamente, hay que hacer un análisis muy serio, porque a mí particularmente, así cuando los leía la primera vez, me costaba incluso ver dónde podía estar, dónde se habían fijado. Luego vienen las observaciones de Kardec y dices, ¿qué preparación tenían? ¿Qué capacidad de análisis tenían para verlo, ¿no? Porque a veces no es fácil, ¿no? Bueno, a propósito de esto,
surge otra cuestión respecto a la reiterada comunicación de espíritus famosos, de espíritus conocidos, ¿no? Algunos aluden a que solo se habla únicamente con espíritus de personajes conocidos, ¿no? Es otra de las objeciones. Y entonces se preguntan por qué solo se manifiestan estos, ¿no? Claro, aquí también Kardec, que esto dice que es un error, ¿no? Que proviene de una observación superficial. Porque al final todas estas objeciones están así, ¿no? Cogidas por esas observaciones vagas. En el momento que se profundiza, se ve, ¿no? Y Kardec lo que dice, vamos a diferenciar entre los que se comunican de manera espontánea y los que son evocados. Porque entre los espíritus que espontáneamente se manifiestan, pues son mucho mayor los que son desconocidos, ¿no? Fijaos la cantidad de espíritus que se pudieron comunicar en aquellos días en los cuales se produjo un movimiento tan destacado y tan extenso, ¿no? En la propia sociedad, ¿cuántos pues serían desconocidos, ¿no? Que, bueno, ellos se asignaban nombres o se asignaban pues alguna denominación característica, ¿no? Dice Kardec bueno, que esto es normal, ¿no? Porque, a ver, yo también pienso, estamos delante, ahí en la sociedad, ¿no? De un foco, de una un foco que es la sociedad en donde se concentra una gran enseñanza para la humanidad, ¿no? Entonces, muchos eran desconocidos, pero también otros muchos eran ilustres, pero dentro de los que la gran mayoría, aunque no se pueda destacar todos, ¿no? Pues no tenían un nombre por los cuales se les conocía en la tierra, ¿no? Pero en cuanto a los que son evocados, nos dice que al menos que se trate pues, de alguien que conocemos, de un pariente, de un amigo, que lo normal es, oye, voy a dirigirme a ellos porque quiero saber de ellos. También, si queremos evocar para saber de algún tema, bueno, obtener alguna enseñanza, pues lo natural es dirigirse a aquellos que son más conocidos o más famosos por destacar en ese campo, ¿no? Y también nos expresa que los nombres de personajes ilustres, claro, llaman más la atención y por eso pues se quedan más notados en nosotros, ¿no? Esto es referente a la identidad. Entonces, tanto los conocidos como los desconocidos se van a manifestar. Pero ahora voy a traer la frase que dijimos antes, en la 255, porque parece contradictoria. ¿Os acordáis? Decía, la identidad absoluta es una cuestión secundaria y sin importancia real. ¿A qué se refiere esto? Si estamos diciendo, ojo, cuidado, vamos a ver qué espíritus se comunican, cuál es su identidad, ¿no? Bueno, aquí se está dirigiendo hacia los espíritus, está dirigiendo la mirada hacia los espíritus de escalas más altas. Vamos a ver esto un poquito, ¿no? Nos dice Kardec en el ítem 256 del Libro de los Medios que según los espíritus van avanzando, según se van purificando, subiendo en la escala espírita, qué interesante mirar, los rasgos, los caracteres de su personalidad se van diluyendo. Es como si se borraran de cierto modo en la uniformidad de su perfección. No, por esto no dejan, porque esto no ocurre nunca, no dejan de conservar su individualidad. Siempre tenemos nuestra individualidad, pero
es como que ya hay cosas que no importan. Ahora ya lo que importa es todo lo que es ya inherente a lo que voy adquiriendo, a lo que es realmente sustancial, ¿no? Y esto va a ocurrir en los espíritus de un carácter superior y, por supuestísimo, en los espíritus puros. ¿Qué ocurre con el nombre o con los nombres que podían tener en la tierra? Bueno, pues no tienen importancia. Para ellos es una cuestión insignificante la del nombre. Imaginaros la cantidad de existencias que hayan podido experimentar, ¿no? También continúa diciendo que si se considera el número inmenso de espíritus que desde el origen de los tiempos deben haber llegado a las categorías más elevadas y si se compara con la restringida cantidad de los que dejaron un gran nombre sobre la tierra, se comprenderá que entre los espíritus superiores que pueden comunicarse, la mayor parte no debe tener nombre para nosotros. Pero claro, nosotros necesitamos nombres para fijar nuestras ideas. Entonces, pueden tomar para que nosotros hagamos, ¿no?, esa fijación, bueno, pues podamos recibir mejor, pueden tomar nombres de personajes conocidos o bueno, pues que sean de importancia para nosotros. Y pone el ejemplo de los ángeles de la guarda, ¿no? Dicen que los ángeles de la guarda, esos espíritus que tienen una tutela sobre nosotros, pues se dan a conocer muy a menudo con el nombre, pues él menciona pues con el nombre de algunos de los santos que veneramos, bueno, es comprensible también, y bueno, pues puede ser también el de por aquel que sentimos más simpatía, ¿verdad? Yo algunas veces que he hablado con algunas personas, pues es que bueno, vi a San Pedro que vino. Siempre me recuerda, ¿no?, que me contaron una historia y dicen, es que mi abuelo dijo que vio a San Pedro que le venía a buscar y él dijo que no se iba, ¿no? Porque identifican, bueno, pues a sus guías o le dijo que era San Pedro, ¿no?, me comentaba. Entonces, pues es de alguna manera para que fijemos esa idea. De la misma manera que nosotros podemos poner un nombre a nuestro guía espiritual y el guía espiritual, pues evidentemente va a estar con nosotros, va a escucharnos, va a atendernos, porque son atraídos por el pensamiento y por su compromiso hacia con nosotros. No importa para ellos para nada el nombre. Es en este sentido que tenemos que entender esta frase. Voy a resumir porque es que si no me voy muchísimo de tiempo. Bueno, vamos a resumir un poquito. La cuestión de identidad es poco menos que indiferente cuando se trata también de instrucciones generales, ¿no? Porque los espíritus que nos dan estas instrucciones pueden irse sustituyendo los unos a los otros sin que esto tengan consecuencias, ¿no? Porque efectivamente los espíritus superiores forman de alguna manera un todo colectivo. No conocemos exactamente todas las individualidades, pero lo que importa es la enseñanza que nos traen. No es su persona, no es su característica, sino lo que quieren transmitir. Bueno, pues una enseñanza es buena, una enseñanza trae algo positivo para nosotros, da igual cómo se llame. Se le juzga por su calidad y no por su título. Esto es muy importante a la hora de oír determinadas cosas. Sin embargo, bueno, en cuanto a las comunicaciones que son íntimas, que son a lo mejor de familiares, de algo que sea más detallado, pues sí, evidentemente aquí tenemos que asegurarnos si ese espíritu que viene, pues es realmente el que se desea, ¿no? Vamos a ver unos indicios sobre la identidad, ¿no? Porque como hemos dicho, la experiencia ha demostrado
que algunos espíritus de las, bueno, algunos no, muchos espíritus de las categorías inferiores, pues se adueñan de nombres de personajes ilustres, de personajes conocidos. Esto también es algo que hemos visto, ¿no? Cómo tener un control sobre ellos. ¿Será realmente estos espíritus los que se comunican o se estará suplantando la identidad? Es un asunto difícil. Esto requiere de mucha observación, de humildad, de atención, de estar pendientes de estos indicios que nos explica la doctrina espírita, ¿no? Que vemos en el espiritismo. Nos dicen cuando el espíritu de alguien que nos es personalmente conocido, por ejemplo, de un amigo, de un pariente, sobre todo si no hace mucho que ha fallecido, sucede por lo general que su lenguaje está en perfecta relación con el carácter que sabemos que tenía. Es decir, es que ahora mismo yo me expreso así y yo el día que me vaya al mundo espiritual, pues me voy a seguir expresando igual máxime en los tiempos más inmediatos, ¿no? Claro, yo no me explico ahora igual que cuando tenía 18 años y dentro de unos años, por la propia madurez, por las propias experiencias, pero siempre iré cambiando en mis expresiones, pero eso, cuando yo vaya al mundo espiritual, seguirá haciendo parte de mí, ¿no? Desde luego, no hay dudas si se habla de cosas privadas, si dan algunos datos que solamente el interlocutor puede conocer, ¿no? Aunque siempre es bueno valorar, ¿vale? Pero imaginaos, pues un hijo sabrá las características de expresión de sus padres, ¿no? De su madre, de su padre y al revés, pues también, ¿no? Y bueno, cuántas veces hemos tenido comunicaciones de los espíritus que sorprenden hasta el más incrédulo, ¿no? Pues aquí también tenemos indicios sobre la identidad de los espíritus, ¿no? También nos hablan de la letra. La letra en algunas escrituras, ¿no? Se pueden ver firmas que son prácticamente iguales o iguales. Se pueden ver cómo no es la letra del medium, que es la letra que tenía el espíritu, pero esto no es una regla general, también nos dice Kardec. Es significativo fijarse en las ideas, las formas que muestran estos espíritus. Solo los espíritus que han llegado a cierto grado de purificación están libres de influencias corporales. Pero hasta que no estén, como dicen ellos, completamente desmaterializados, ¿vale? Conservan la mayor parte de las ideas, de las inclinaciones y hasta de las manías que tenían en la tierra. Con lo cual, pues también esto es un medio de reconocimiento. Fijaros, hay algunas, incluso en la revista Espírita, ¿no? Que se ven escritores discutiendo por sus propias obras o aprobando o condenando parte de ellas, emitiendo una crítica que se ve, ¿no? Que está dentro de su forma de actuar que tenían entonces, ¿no? Otros espíritus rememoran circunstancias que son ignoradas o poco conocidas de su vida o de su muerte, y esto también pues, es algo que nos da señales importantes, ¿no? Y el lenguaje, ¿no? El espíritu de una persona de bien, por ejemplo, que ha animado a una persona de bien, no hablará como el de una persona perversa o depravada, porque hay mucha distancia moral entre ambas, ¿no? Aquí hay cuestiones que son inapelables, vamos, es que no podemos dudar de esto. Y otra cosa muy importante, que es en cuanto a los espíritus que se adornan con nombres respetables. Si no lo son, muy pronto se van a hacer traición por el lenguaje y por las máximas que pretenden transmitir. Desde luego, por ejemplo, si viene un espíritu diciendo que es Fenelón y por el más pequeño comentario, palabra, gesto,
lesiona el buen sentido y la moral, desde luego no podemos pensar que es Fenelón, porque mismo Fenelón ya cuando estaba aquí transmitía una identidad muy característica, ¿no? Vamos a leer lo que viene aquí. Es que quiero dejar tiempo para los comentarios, voy un poco deprisa. Sí, dice, ciertas partes de la forma material del lenguaje pueden ser imitadas, pero no el pensamiento. Jamás la ignorancia imitará el verdadero saber y jamás el vicio imitará la verdadera virtud. Siempre habrá algo que hiere al oído, el oído. Entonces es cuando el medium, así como el que evoca, tienen necesidad de toda la perspicacia y de todo su criterio para distinguir la verdad de la mentira. Deben persuadirse que los espíritus perversos son capaces de todas las estratagemas y cuanto más elevado es el nombre, cuanto más elevado es el nombre bajo el que se manifiestan, más deben inspirar desconfianza. ¿Cuántos médiums ha habido que han tenido comunicaciones apócrifas firmadas por Jesús, por María o por un santo venerado? ¿Vale? Esto nunca, vamos, lo tenemos tenemos que ser de verdad muy cuidadosos, porque es que todavía pasa. Es que vemos medios trayendo, hablando, bueno, pues espíritus, o sea, como dejando paso a espíritus que dicen ser, bueno, X, y desde luego no se coge con la razón, no lo puede admitir y sin embargo, pues mucha gente lo admite, ¿no? Vamos adelante con esto, simplemente decir que la experiencia nos enseña que los espíritus del mismo grado, del mismo carácter, ya lo hemos dicho, y que están animados de los mismos sentimientos, se reúnen en grupos y familias, y que el número de los espíritus es inconcebible y lejos estamos de conocerlos a todos, careciendo hasta de nombre para nosotros la mayor parte de ellos. Otra cosa importante es que un espíritu puede venir, nos quedamos con Fenelón porque es el ejemplo que ponen, ¿no? En nombre de Fenelón. Fenelón puede permitir que algún espíritu que precisamente por esa afinidad, por esas características tan similares a él, puede venir e incluso utilizar su nombre, porque lo que va a trasladar es esa enseñanza que trasladaría él mismo, ¿vale? Esto puede ocurrir perfectamente, porque aquí estamos hablando de espíritus con un conocimiento, con una moralidad y con una preparación que el nombre o el que sea el mismo espíritu o el nombre de ese no va a ser lo importante y sí lo que quieran trasladar. Entonces, vamos a hacer algunos comentarios ya muy brevemente. Importantísimo este que viene en el ítem 262. Si la identidad absoluta de los espíritus es en muchos casos una cuestión accesoria y sin importancia, no sucede lo mismo con la distinción de los buenos o los malos espíritus. Su individualidad puede sernos indiferente, su cualidad no lo es jamás. ¿Veis qué importante es esto? Bien, se juzga a los espíritus, hemos dicho cómo se juzga a las personas por su lenguaje. Entonces debemos considerar a los espíritus como corresponsales que jamás hemos visto. Es decir, como personas que nos traen una carta, pero que jamás lo hemos visto. Y lo que leemos nos tiene que hablar, preguntarse ¿qué es lo que pensaríamos del saber y del carácter de una persona que dijera o escribiese semejantes cosas? Entonces, una regla importante, el lenguaje de los espíritus está siempre en razón de su grado de elevación. Los espíritus realmente superiores no solo dicen grandes cosas, sino que las dicen en términos que excluyen de la manera más absoluta toda trivialidad. La bondad y la benevolencia van a ser
atributos esenciales de espíritus depurados. Estos no odian ni a los hombres ni a los espíritus, compadecen las debilidades, no van a hacer una crítica dura, ¿no? Siempre van a tener moderación, no van a presentar ninguna aversión ni ninguna animosidad. Y esto del recuadro negro, la inteligencia está lejos de ser una señal cierta de superioridad, porque la inteligencia y la moral no siempre marchan juntas, esto lo sabemos. Un espíritu puede ser bueno, benévolo y tener conocimientos limitados, mientras que un espíritu inteligente e instruido puede ser muy inferior en moralidad. Entonces tenemos que buscar tener muy en cuenta esto y buscar todas estas detalles, ¿no? Voy a cortar y voy a pasar a la última diapositiva, porque es un consejo muy importante de San Luis. Cualquiera que sea la confianza legítima que os inspiren los espíritus que presiden vuestros trabajos, la recomendación que no nos cansaríamos de repetir y que tendríais que tener siempre en la memoria cuando os entreguéis a vuestros estudios, es que penséis y maduréis, que sometáis a la prueba de la razón más severa todas las comunicaciones que recibís, que no descuidéis. Desde que un punto os parece sospechoso, dudoso u oscuro, el pedir las explicaciones necesarias para poderos fijar. Entonces, por favor, vamos a estar muy atentos al estudio para que tengamos las suficientes herramientas y saber ver la naturaleza de los espíritus que se comunican, analizar estas comunicaciones, admitir lo que la razón nos permita, porque está muy claro dentro del espiritismo todo esto, porque lo explica Kardec de una manera muy detallada, basándose en toda su experiencia. Y aún hoy, damos por bueno todo lo que viene de un medium, de una medium determinados. Y esto no puede ser. Y esto no es, es que esto se sale de todo el buen sentido que Kardec compiló en sus trabajos. Necesitamos tener muy claro esto. Todos los espíritus que tengan permiso para hacerlo se pueden comunicar. No todos son superiores, no todos son malos. Hay mucha variedad. Los hay hipócritas, los hay pseudosabios, los hay de todas las características como nosotros. Es un error grandísimo admitir todo sin pasarlos por ese tamiz y puede equivocar a grupos enteros. Así que, por favor, seamos responsables, aunque estamos en la introducción del libro de los espíritus, tengamos la conciencia de que tenemos que estudiar muy seriamente para dentro de la práctica y de la recepción de todo lo que nos llegue, seamos responsables.